disculpo por este inconveniente de comienzo. Y decía que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales atenta contra la independencia, la soberanía, el derecho a la libre determinación de los pueblos y el pleno disfrute de todos los derechos humanos. Las principales víctimas de estas medidas son los pueblos de los países objeto de las mismas, en particular los grupos más vulnerables de la población. La imposición de medidas económicas coercitivas unilaterales como instrumento de presión política y económica contra los países en desarrollo constituye una grave violación del derecho internacional y de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Estas medidas constituyen una transgresión del derecho a la paz, al desarrollo y a la seguridad de un Estado. Dar la palabra a su excelencia, el señor Mohsen Nasiriaz, embajador de la República Islámica de Irán, que representa al movimiento de países no alineados. As an event issued by 16 March 2015. The coordinating bureau of the Non-Aligned Movement categorically rejects the latest decision of the government of the United States to expand its unilateral coercive measures against the Thank you, Ambassador Mohsen, that has taken the floor on behalf of the Non-Aligned Movement. Me complace ahora darle la palabra a su excelencia el señor Alberto Pedro de Aloto, embajador de la República Argentina y vicepresidente del Grupo de los 77 más China en Ginebra. Por favor, embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, embajadora. Buenas tardes a todos. Es un placer participar de esta reunión. Estoy reemplazando en esta oportunidad a la presidenta del Grupo de los 77 más China en Ginebra, la embajadora Cecilia Regón, que se encuentra fuera del país, fuera de Ginebra, en otra misión, que me solicitó que pudiera participar y hacer uso de la palabra en esta reunión de solidaridad con el gobierno y el pueblo de Venezuela frente a las medidas coercitivas unilaterales que amenazan su democracia y su soberanía. Nos ha parecido pertinente en esta oportunidad leer la declaración del Grupo de los 77 y China en apoyo al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que se leyó en Nueva York el pasado 13 de febrero. El Grupo de los 77 y China expresa su rechazo a la más reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de América de expandir sus sanciones unilaterales en contra del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el 2 de febrero de 2015. Reafirmamos al mismo tiempo la declaración adoptada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 77, celebrada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Acá en Ginebra. Damos la palabra ahora a la embajadora María Fernanda Espinosa. Agradecía al embajador de Aloto por sus palabras a nombre del Grupo de los 77 y China. Damos la palabra ahora a la embajadora María Fernanda Espinosa de Ecuador, uno de los países miembros del ALBA que han convocado este evento paralelo, que intervendrá en nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, siendo el Ecuador el país que ocupa la presidencia pro tempore de esta organización regional. Por favor, embajadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, querida embajadora de la hermana República de Cuba, estimadas compañeras y compañeros embajadores de los países del ALBA. Es un verdadero placer participar en este acto de solidaridad y en favor de la democracia del hermano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela en calidad de presidencia pro tempore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Me voy a permitir dar lectura a este comunicado de la CELAC que fuera emitido a propósito de la tercera cumbre de jefes y jefas observador permanente de la Unión Africana, que intervendrá en nombre del Grupo Africano. Por favor, embajador, tiene usted la palabra. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur.
Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers participants à cette manifestation, je voudrais vous dire que le groupe africain m'a chargé de faire le message suivant. En décembre 2014, les États-Unis ont imposé des restrictions de visa à des fonctionnaires vénézuéliens au motif qu'ils ont organisé la répression des manifestations de l'opposition. Le 9 mars 2015, on a annoncé de nouvelles sanctions contre 7 responsables vénézuéliens et ils les ont été lus et cette déclaration dit ceci clairement, que le Venezuela constitue une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Face a ces Muchas gracias, embajador Ousou, por sus palabras solidarias con la República Bolivariana de Venezuela en nombre del Grupo Africano. Nuestro próximo orador es Su Excelencia el señor Alexei Borodavkin, embajador de la Federación Rusa. Estimado embajador, tiene usted la palabra. Madam Chair, distinguished ladies and gentlemen, Russia welcomes this opportunity to express solidarity with the Bolivarian Republic of Venezuela, Venezuelan people and its leadership. It is of special significance since this year marks the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our two friendly states. We are concerned with the outside attempts to destabilize the political, economic and human rights situation in Venezuela. We strongly condemn the unilateral coercive measures imposed by the US against Venezuela. Unilateral sanctions adopted without approval of the UN Security Council are illegitimate and undermine the international legal order. Mis saludos a usted, a los demás colegas, representantes del ALBA que han tenido la iniciativa de convocar esta reunión, así como a todos los participantes. Como usted lo ha dicho, haré uso de la palabra en carácter de presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas. El 14 de marzo pasado tuvo lugar en la ciudad de Quito una reunión extraordinaria de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR. En dicha oportunidad, los 12 cancilleres miembros de los países miembros de la UNASUR aprobaron el siguiente comunicado al que voy a dar lectura en estos momentos. Comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas sobre el decreto ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. Los Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas manifiestan su rechazo al decreto ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos de América, aprobado el 9 de marzo de 2015, por cuanto constituye una amenaza irreversible. Por su intervención en nombre de la Unión de Naciones Suramericanas. Doy ahora la palabra a la distinguida embajadora Regina María Cordeiro de Brasil, quien intervendrá como país que ocupa la presidencia pro tempore del Mercosur. Por favor, embajadora Regina, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Excelentíssimas embajadoras e excelentíssimos embaixadores, distinguidos representantes de missões permanentes e da sociedade civil presentes. Em qualidade de presidente pro tempore de Mercosur, tenho o honor de informarles sobre a adopção de uma declaração especial das presidentas e os presidentes do bloco sobre a aprovação de sanções contra a República Bolivariana de Venezuela, aprovada em 17 de dezembro de 2014, cujo contenido passo agora a ler. As presidentas e os presidentes do Mercosur manifestam seu profundo rechazo contra a lei que aplica sanções ao pueblo e governo de Venezuela, recientemente sancionada por el Congreso por su declaración a nombre del Mercosur. Invito ahora a tomar la palabra a su excelencia señor Ramadán, embajador de la República Árabe de Egipto, que hablará en su condición de coordinador
del grupo de países de ideas afines, Like-Minded Group, en el Consejo de Derechos Humanos. Por favor, embajador, tiene usted la palabra. Thank you, Madam Chair. Let me first apologize for arriving a little bit late and stuck in another meeting, delivering a speech. Egypt's position toward the issue of unilateral coercive measures is a very principled one and is also supported by measures and common positions agreed by successive NAM summits in this regard, and can be summarized in the following elements. First, refraining from recognizing, adopting, or implementing any unilateral coercive measures, including unilateral... Thank you, Ambassador Ramadan, for your statement on behalf of the Like-Minded Group in the Human Rights Council. Nuestro siguiente orador es Su Excelencia el señor Fu Hong, embajador y representante permanente alterno de la República Popular de China. Estimado embajador, tiene usted la palabra. Thank you, Ambassador. Excellencies, colleagues and friends, I'm pleased to attend this side event and voice our support to and solidarity with the government and the people of Venezuela against the unilateral coercive measures imposed on them by the U.S. government. China is opposed to any unilateral coercive measure used as a political tool to exert political pressure on developing countries. Unilateral coercive measures contradict the norms and principles of the UN Charter, which calls for the promotion of world peace, common development, and international cooperation. They also violate the right of self-determination of the peoples and create serious obstacles to the development of the developing countries. Various resolutions adopted by the UN General Assembly and Human Rights Council have pointed out the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, including the right to development, and urged all states to cease adopting or implementing any unilateral measures. China is... I thank you, Ambassador, for your statement. And tengo el honor ahora de invitar a tomar la palabra a nuestro siguiente orador, que es el señor Walter Sutter, que fue embajador de Suiza en Venezuela. Amigo, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, embajadora. Bien, aquí no estoy hablando a nombre de una organización regional, sino a nombre propio. Pero con el trasfondo de haber sido embajador durante 4 años en Venezuela, de 2003 a 2007, haber seguido los procesos electorales de muy cerca y después de mi jubilación también 4 veces he participado en elecciones en Venezuela. Este aspecto particular quería tocar brevemente. El subsecretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado, Alex Lee, aclaró en la audiencia celebrada el 17 de marzo en el Subcomité de Asuntos para Latinoamérica del Senado: no es nuestra política o nuestra intención la de promover la inestabilidad en Venezuela o avalar soluciones a los problemas políticos de Venezuela que son acordes con su propio sistema legal. Me parece esta una señal esperanzadora. Lo que pero me llama la atención es que el mismo diplomático subrayó la importancia de que las elecciones parlamentarias previstas para este año en Venezuela se lleven a cabo de la manera más transparente e indicó que Estados Unidos ya les ha transmitido su deseo. Venezuela es un Estado de derecho democrático, donde los ciudadanos son continuamente llamados a expresarse en las urnas. Va a ser la 20ª vez ahora, este año, cuando hay parlamentarios en un espacio de 15 años. Participan, por lo menos los últimos comicios, hasta el 80% del electorado. Es una tasa de participación muy elevada. ¿Y por qué participarán tantos 80?
porque están desconfiando de la fiabilidad del sistema. Estados Unidos se equivocó de blanco, porque Venezuela es Estado de derecho y democrático. Venezuela ha seguido muy acuciosamente el tema de la aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales y su impacto en el pleno disfrute de los derechos humanos. Por favor, profesor Silva, tienes la palabra. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames, Messieurs, je parle ici en tant que membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Vous savez que le comité consultatif, c'est un organe subsidiaire du Conseil des droits de l'homme. Et le Conseil des droits de l'homme nous a chargé par la résolution 2414 d'élaborer un rapport sur les mesures coercitives unilatérales. Il y a cette situation absurde, mondialement absurde, que les mesures multilatérales, c'est le chapitre 7 de la charte qui le règle en détail, mais que sur les mesures unilatérales, il n'y a aucune norme internationale qui est fixée. Le droit international est totalement muet. Et le Conseil des droits de l'homme a décidé de changer ça et nous a demandé ce rapport. Ce rapport a été déposé et il va être discuté la semaine prochaine, je crois jeudi prochain, au Conseil des droits de l'homme, et nous espérons tous évidemment que le Conseil des droits de l'homme va par consensus, sinon au moins par la majorité écrasante, en representación de los pueblos y gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. A continuación, por cuestión de tiempo, daré lectura a las principales declaraciones y decisiones suscritas por el ALBA-TCP en su reciente cumbre extraordinaria, que menciona: nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno, representantes de los países miembros del ALBA, reunidos el 17 de marzo de 2015 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, declaramos nuestro rechazo a la orden ejecutiva emitida el 9 de marzo de 2015 por el Gobierno de Estados Unidos de América, sobre la base de que esta orden ejecutiva es injustificada e injusta, que constituye una amenaza de interferencia contra el principio de soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Nuestra solicitud soberana y sincera al Gobierno de Estados Unidos para acoger y establecer el diálogo con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como alternativa al conflicto y a la confrontación, fundamentada en el respeto permanente de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y los estados-naciones independientes. En tal sentido, decidimos ratificar el compromiso y apoyo irrestricto con la hermana República Bolivariana de Venezuela en la búsqueda de los mecanismos de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos para que cesen las agresiones de ese gobierno contra Venezuela. Reafirmar que América Latina y el Caribe es una zona de paz, donde las naciones impulsan procesos de integración y relaciones de amistad, con el fin de seguir garantizando la mayor suma de felicidad para los pueblos. Enfatizar que la hermana República Bolivariana de Venezuela no representa amenaza para ningún país, siendo una nación solidaria que ha demostrado su voluntad de cooperación con los pueblos y gobiernos de toda la región, convirtiéndose en garantía para la paz social y la estabilidad en nuestro continente. Exigir al gobierno de los embajadora Angélica por su intervención a nombre del ALBA-TCP. Tengo el honor ahora de dar la palabra al amigo embajador Jorge Valero Briceño, representante permanente de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Gracias a los hermanos países del ALBA que han convocado este magno evento. Gracias a la representante permanente de Cuba, a Yancy Rodríguez, por presidir tan importante actividad en esta tarde. Nos reconforta que haya confluido aquí en la ONU Ginebra
tan amplia constelación de mecanismos integradores del sur y de países amigos que se pronuncian con dignidad soberana en favor de mi país, Venezuela, que siempre ha derrochado generosidad libertaria. Queremos rendir tributo a esta sublime manifestación de hermandad entre gobiernos y pueblos. Venezuela, se ha comprobado hoy, no está sola. Están presentes en este acto los voceros del Movimiento de Países No Alineados, del G77 más China, de la CELAC, de UNASUR, del Mercosur, del Grupo de Ideas Afines y los representantes de la Unión Africana y del ALBA. Igualmente nos acompañan los representantes de la Federación Rusa y de China y distinguidas personalidades de la Confederación Helvética. Según Naciones Unidas, hoy pueblan el mundo 7.162 millones de personas, y en este acto estarían representados aproximadamente 6.000 millones, el 84% de la población mundial, si sumáramos los habitantes de los países que integran el NOAL, el G77 más China, la CELAC, la UNASUR, el Mercosur, el ALBA, la Federación Rusa y China. Signos esperanzadores del nuevo parto de la historia que avisora un renovado despertar de la solidaridad. Como ya se ha expresado, en flagrante violación de la soberanía e independencia de la patria de Simón Bolívar, el gobierno de los Estados Unidos aprobó una ley de sanciones coercitivas unilaterales contra Venezuela. Y utilizando el pretexto de los derechos humanos, el presidente Barack Obama declaró el 9 de marzo de este año que Venezuela constituye una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Infundado argumento. El gobierno bolivariano y nuestro pueblo, por el contrario, aman la paz y promueven la fraternidad entre las naciones. Venezuela no amenaza a ningún país del mundo, más bien aboga por la comunión reconciliada entre naciones soberanas que cultiven el amor por la justicia, la libertad y la solidaridad. Venezuela no es una amenaza, es una esperanza. La imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de algunos estados, utilizadas como presión política o económica contra países en desarrollo, viola los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos ha condenado el efecto negativo de estas medidas sobre el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, y ha instado a los estados que las aplican a proscribirlas. Venezuela es hoy objeto de una feroz campaña mediática orquestada por quienes pretenden restaurar privilegios e inequidades heredadas desde tiempos coloniales. No obstante, el presidente Nicolás Maduro continúa enarbolando las banderas del diálogo y ha reiterado su convocatoria a los sectores nacionales comprometidos con la democracia para construir un país donde quepamos todos. En Venezuela se disfrutan los derechos humanos como nunca antes en la historia. Nuestro país es ejemplo de igualdad y justicia social y de prevalencia de las libertades democráticas. Con el pretexto de defender esos derechos, se invaden países, se interfiere en la soberanía de las naciones, recurriendo a la noción de la responsabilidad de proteger. La soberanía nacional y el derecho internacional son pivotes de nuestra constitucionalidad. La independencia y la autodeterminación son el alma de las naciones.
Así reza la Constitución de Venezuela. Con el mandamiento de la solidaridad entre naciones y pueblos, la humanidad se vinculará de nuevo a la grey no profanada por el arado del hombre. En la carta de nuestro libertador Simón Bolívar, el 5 de agosto de 1829, al coronel Patricio Campbell, representante inglés ante la Gran Colombia, expresó: la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Ante las incursiones intervencionistas y las amenazas de guerra imperialista contra la patria de Bolívar, ante los que profanan la ley internacional de la paz y el respeto a la soberanía de las naciones, necesario es enarbolar, como se ha hecho hoy aquí, las banderas de la solidaridad entre gobiernos y pueblos. Y la solidaridad significa, amigas y amigos, confraternidad humana, comunión con los semejantes y, como dijo Zenón en el siglo XVI, y cito: no hay nada mejor que la existencia del corazón. El acto de hoy bebe en las fuentes del mejor humanismo. Muchas gracias, amigas y amigos. Como bien ha sido expresado por los diferentes oradores y amigos en este evento paralelo, Venezuela cuenta con el apoyo de la comunidad internacional y de las principales agrupaciones de integración y concertación política regionales y del sur en general. En este foro ha sido unánime el reconocimiento al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros y el rechazo enérgico a las múltiples agresiones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Permítanme concluir este evento reiterando nuestro apoyo incondicional a la hermana República Bolivariana de Venezuela y a su heroico pueblo. Para hacerlo, quiero referirme a las palabras expresadas por el presidente cubano Raúl Castro en la recién celebrada cumbre del ALBA TCP en Caracas, Venezuela, el pasado 18 de marzo, cuando expresó, y cito: la arbitraria, agresiva e infundada orden ejecutiva por el presidente de Estados Unidos contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, calificándolo como una amenaza a su seguridad nacional, demuestra que Estados Unidos puede sacrificar la paz y el rumbo de las relaciones hemisféricas y con nuestra región por razones de dominación y de política doméstica. Resulta insostenible la idea de que un país solidario como Venezuela, que jamás ha invadido ni agredido a ningún otro y que contribuye de manera sustancial y altruista a la seguridad energética y a la estabilidad económica de un considerable número de naciones del continente, pueda representar una amenaza para la seguridad de la potencia más poderosa de la historia. Hoy Venezuela no está sola, ni nuestra región es la misma de hace 20 años. No toleraremos que se vulnere la soberanía o se quebrante impunemente la paz en la región. Como hemos afirmado, las amenazas contra la paz y la estabilidad en Venezuela representan también amenazas contra la estabilidad y la paz regionales. Debemos convocar a todos los pueblos y gobiernos de nuestra América a movilizarnos y estar alertas en defensa de Venezuela. La solidaridad es el cimiento de la unidad y la integración regional. Fin de la cita. Muchas gracias a todos por su presencia en este evento. Nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela ha sido reafirmada.